de Ángel Sabatina, sábado 12 de febrero del año 2022. Antes de entrar al tema, quiero decir que hoy, 12 de febrero, cumple 94 años mi querida hermana Gloria. Ella vive en Los Mochis y pues debo decir que fue ella para mí como si hubiera sido una segunda madre. Ella me cuidó, etcétera. Mi madre biológica, Elena, murió cuando yo tenía 8 años y medio, en marzo de 1954. Entonces Gloria fue para mí prácticamente, junto con su mamá, Damasia, que me vio a mí como si fuera su hijo, incluso me quería profundamente, un amor profundo, pero entre ella y mi hermana Gloria, que hoy cumple, como dije, 94 años, fueron un excelente reemplazo de mi madre biológica, que murió cuando yo todavía no cumplía 9 años. A la edad de 42 años murió mi mamá Elena. Un abrazo para Gloria con todo mi cariño. Muy bien, vayamos al tema de hoy. Poco a poco nos vamos acercando al principio de las campañas en 6 estados de la República. El 3 de abril, si no estoy equivocado, comenzarán las campañas y la elección la tendremos el 5 de junio. De tal manera pues que será todo abril, todo mayo, prácticamente 60 días de campaña, en números redondos. Pero ¿qué va a pasar de aquí, que es 12 de febrero, al principio o al día cuando principiarían de acuerdo con la ley las campañas? ¿Se van a privar todos los candidatos, los 12, 6 de una coalición y 6 de la otra? ¿Se van a privar de participar, de hablar, de operar políticamente, etcétera? Evidentemente no. Lo cual habla de algo que muchos hemos mencionado desde hace muchísimos años. La ley en materia electoral de nuestro país va a la cola de la realidad. Bueno, es que si lo hace en las redes, bueno, pues eso no cuenta, pero si es en locales cerrados y platica con... Tampoco hay una serie de subterfugios para evitar tener que actualizar todo lo referente a las 3 leyes electorales que derivaron de lo que antes era el COFIPE. Pero nos gusta mantener eso ahí en una especie de nicho, las leyes, aun cuando en la práctica las violemos de manera descarada. Ya no digamos en materia de gastos de campaña. Pero hay un aspecto que incluso ayer, en la mañanera de ayer, viernes, lo traté, es el problema de qué tipo de candidatos ofrecen los partidos a los ciudadanos. El gran problema que se juntaría con ese tipo de candidatos es la casi nula participación ciudadana. He comentado también aquí que cuando al presidente Zedillo se le planteó, cuando él manifestó el deseo de llevar a cabo una necesarísima en aquel entonces reforma electoral, los partidos de oposición dijeron: le entramos al toro, no más que nos iguala. O nos dan dinero a todos igual que al PRI, o al PRI no le da igual que a como estamos nosotros ahí. Y Zedillo, en una decisión que no se ha justipreciado, sembró la semilla de la gran corrupción que hay hoy en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque en vez de cambiar, o sea, en vez de igualar al PRI a los demás partidos, igualó a los demás con el PRI. Y entra el dinero público. Sigue entrando dinero negro, por supuesto. Eso es una ilusión de que se iba con esto a evitar. No, al contrario. En esas condiciones, pues, a los partidos políticos a partir de ese año ya no les interesaron los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el dinero fluía
del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí venía incluido con una fórmula que iba permitiendo el aumento cada año porque iba aumentando el padrón electoral. La gran corrupción, pues, de los partidos ahí se anida. Esa reforma fue el huevo de la serpiente. Hoy estamos ante una situación donde los 7 partidos que tienen registro prácticamente están aislados de los ciudadanos, aislados incluso de sus simpatizantes y de sus militantes. Son grupúsculos alrededor de 1 o 2 caciques partidarios que son los que actúan y se comportan como si el partido fuera de su propiedad. Prácticamente así es. Los pleitos internos no se dan por motivos ideológico-políticos, se dan por las disputas que genera el dinero que reciben en forma de prerrogativas. En algunos casos, en 5 de esos partidos hablamos de cientos de millones de pesos. 4, perdón. Y en 3 de ellos estamos hablando de cantidades que rebasan los 1,000 millones de pesos. Morena, 1,700 millones de pesos, el PAN, 1,075 alrededor de eso, y el PRI, 1,050 o 1,054. Ese botín es lo que origina disputas de intensidad diversa dentro de los esquemas directivos de cada partido. Los ciudadanos ya los llamaremos cuando empiece la campaña, que organicemos mítines, que alguno vaya el bombón asesino a mover el bote ahí, en el otro van los cadetes o la lomora, los invasores o los recoditos y eso, y se junta ahí la gente, los vitorea y todo, pero participación política de esos ciudadanos nula. Esa es una de las grandes fallas, de los grandes lastres que tiene el sistema de partidos mexicanos. No hay una disposición a tomar en cuenta al ciudadano. Es más, no les interesa hacerlo. Agarre usted el partido que quiera y va a encontrar que las disputas son entre los diferentes grupos por el control de los dineros de ese partido. Esa es la esencia. Además, ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional de un partido, de esos 7, por pequeño, mediano o grande que fuere ese partido, le permitiría a esa persona alternar con el secretario de Gobernación, de cuando en cuando platicar o ser recibido por el presidente de la República, obtener contratos de índole diversa a través de un compadre que tiene una constructora, cambia apoyos por eso, etcétera, etcétera. Esa es la realidad del sistema de partidos. Ahora bien, ¿hay que desaparecerlos? No, porque el pilar fundamental de la vida democrática hoy en toda sociedad son los partidos. Lo que tenemos que lograr es convencer en un trabajo sistemático y permanente a millones de ciudadanos para que militen en esos partidos y con decisión, con firmeza, echen a esas mafias, a esos grupúsculos que se han apoderado de los partidos como si fueran negocios particulares. ¿Difícil? ¿Imposible? No. Difícil sí. Y además, el proceso para ello es largo, difícil. No es algo que se pueda lograr en corto tiempo. Bueno, Ángel, me dice una persona con el que platicaba de este tema. Entonces, ¿cómo se podría derrotar a Morena, tú que invitas a no votar por ella? Porque hay un elemento, le digo, que rebasa a los partidos, que es el gobernante, sea en el orden federal o en el orden estatal y en el orden municipal. Las más de las veces, la incapacidad, la inexperiencia, la soberbia y a veces la locura de algunos de esos gobernantes son los elementos que más contribuyen a que la oposición
o a que un ciudadano no vote por el partido de ese gobernante. López, con su actuación, es un gran impulsor del voto antimorena. Analice usted su comportamiento y decisiones y trabajo y resultados de estos 3 años. Pocas etapas del país. Recuerdo yo, cuando he leído la historia económica de México del siglo XX, que haya estado tan mal el país como lo está hoy, gracias a 3 años de Morena en el gobierno federal. Y esos resultados, en materia de empleo, en materia de seguridad, educación, salud, relaciones con el exterior, etc., son lo que va amalgamando grupos de ciudadanos que al margen de los partidos dicen no hay que votar por estos. Qué tragedia que teniendo 7 partidos con registro, que son financiados con recursos públicos, con miles de millones de pesos para esos 7, distribuidos de manera disímbola por la votación obtenida, pero qué tristeza es que sea el mismo gobernante y los suyos, su gobierno, su gabinete, con su conducta, con sus planteamientos en políticas públicas y también los resultados obtenidos, que es un desastre, promuevan más el voto de la oposición o de un ciudadano molesto que los mismos partidos de oposición incluso. Pero eso dirán algunos, pero ¿qué importa, Ángel? Lo que importa es que voten por los partidos de oposición. Sí y no. Sí, porque sacarían o impedirían que llegara un barbaján, un sinvergüenza, un ignorante, un incapaz de Morena, o alguno que propusiere Morena. Eso es la parte positiva. Pero la otra, ¿cuál es? Que todos son iguales. Es difícil encontrar un candidato que se distinga de ese mar de sinvergüenzas, de corruptos, de incapaces e inexpertos. Ahora, ¿eso se repetirá en la elección presidencial del 24? Espero que no. Hay por ahí 1 o 2 nombres que nos harían albergar esperanzas de que habría un cambio. De eso vamos a platicar en mañaneras siguientes, pero por lo pronto quiero yo que se quede usted con esta idea. Es más factible que la promoción de candidatos de oposición para derrotar a los de Morena se dé por la actuación, por el desempeño, por la conducta de un gobernante inepto, ya loco, ignorante e incapaz como López Obrador, que por el trabajo de los partidos que incluso fueron los que postularon a esos candidatos que podrían ganar. Vaya tragedia de la democracia mexicana. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana en la Dominical. Gracias.